Bueno, muy buenos días a todos. Estamos con Sergio Carpaneto, uno de los neumonólogos de Liga, en el contexto del Día Mundial contra la Neumonía. Así que gracias, Sergio, por venir. No, gracias a vos, Nico, por la invitación. Muchas gracias. La idea es, bueno, charlar un poco sobre la neumonía y conocer un poco a quiénes afecta, si se puede prevenir, de qué se trata la enfermedad. Si querés, empezamos por ahí. Perfecto. Sí, te comento, Nico. La neumonía es una infección aguda, a diferencia de la EPOC, que es una enfermedad crónica. Es una infección aguda que afecta el pulmón, lo que nosotros decimos el parénquima pulmonar, es decir, no la vía aérea. En nuestro país, bueno, es responsable de aproximadamente 170.000 casos por año, es decir, son muchos, y tiene una mortalidad que varía según la gravedad de la neumonía. Es decir, no es lo mismo un paciente que es ambulatorio, uno que se interna en la sala o otro que va directamente a terapia intensiva. Por ejemplo, uno que es ambulatorio, que se trata con antibióticos en la casa, la mortalidad es baja, es decir, 1% aproximadamente. Ahora, el paciente que se interna en una sala, la mortalidad aumenta, por ejemplo, al 15%. Y si hablamos de terapia intensiva, que puede requerir o no un respirador, va a requerir seguramente oxígeno, se habla de 30 a un 50%, es decir, que la mitad puede morir. Es decir, que es una patología grave, ¿no? Vos me dijiste cómo se puede prevenir y a quién afecta. Bueno, en general afecta a los extremos de la vida, es decir, chicos menores de 2 años, porque su sistema inmune todavía no está desarrollado, y adultos mayores por lo que se llama inmunosenescencia, es decir, su sistema inmune está en decadencia. ¿Cómo se puede? Y bueno, por supuesto, pacientes que presentan enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, asma, EPOC, todo eso también, ¿no? ¿Alguna cardiopatía? Exactamente. Enfermedades renales, trasplantados, como dijiste vos, diabetes, HIV, es decir, inmunodeficiencias. Esos son grupos que nosotros les llamamos de riesgo. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no? Bueno, por un lado nosotros lo que hacemos es la prevención, es luchar, digamos, contra el tabaco, el tabaquismo, en contra del cigarrillo, y hoy en día lo que se puso de moda, que es tanto más peligroso que el cigarrillo, que son los vapeadores. Por ejemplo, hace poco me enteré, por ejemplo, que los chicos, adolescentes, por ejemplo, que nunca fumaron, usan vapeadores, pensando que realmente no es perjudicial. Como si fuera un juguete o algo, una golosina, algo Tal cual. Porque tiene como un sabor, Tal cual. diferentes Sí, sabores. Sí. Tienen, digamos que muchos de los productos no se sabe porque qué son tóxicos o químicos tienen. Claro, pero tienen saborizantes que se calientan para formar un vapor, y bueno, eso es lo que produce un daño en la vía aérea, puede producir EPOC. Para que no quede como algo abstracto, ¿por qué es importante destacar que las personas que fuman tienen más riesgo? ¿En qué incide en su sistema respiratorio o en sus pulmones? ¿Qué es lo que le afecta? Claro. Bueno, el humo de cigarrillo tiene más de 1000 sustancias que son tóxicas, ¿no? Sustancias, por ejemplo, algunas que son radioactivas, como el polonio, que tienen radioactividad, y la radioactividad, como sabemos, es acumulativa. Es decir, con el tiempo permanece en el organismo y va produciendo daño. De ahí es el mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. Y puede producir otras enfermedades, por ejemplo, el EPOC, ¿no? Que es la enfermedad que afecta la vía aérea,
produce una obstrucción crónica. Y el enfisema también, que es más grave todavía, que es una enfermedad ya del pulmón, del parénquima pulmonar. Rompe los tabiques de lo que nosotros llamamos los alvéolos, que son las unidades funcionales del pulmón. Va produciendo agujeritos, como el queso Gruyère, donde ahí la sangre no llega y por eso la persona camina, la sangre circula más rápido y le empieza a faltar el aire. A diferencia del EPOC, que por ejemplo lo que tienen es en general una tos crónica, fatiga y lo que nosotros llamamos broncorrea, es decir, producción excesiva de moco, ¿no? O sea, todo esto lo que hace es debilitar el pulmón, sí, y hace sí, que sí, sea sí. más permeable a este tipo de infecciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros sabemos ahora que, sin hablar del tabaquismo, por ejemplo, pacientes con asma tienen una propensión a tener neumonías. Por eso está indicada la vacunación, que es una gran forma de prevenir las complicaciones, ¿no?, de la neumonía. Bien. Obviamente que ya está recontra demostrado que disminuye la mortalidad en los grupos de riesgo, es decir, extremos de la vida. Que es una de las herramientas de prevención. Es una de las herramientas. La vacunación, una de las más importantes. Sí, tal cual. Una de las más importantes, y hoy disponemos de un arsenal mucho más variado, porque se van agregando virus. Hay vacunas que se usaban en chicos y ahora están recomendadas en adultos, como la del virus sincicial respiratorio, que produce la bronquiolitis en los chicos. Si bien no está ahora en el calendario, es probable que pase al calendario y ya se recomienda en muchos países en el mundo vacunarse a pacientes mayores de 60. Por supuesto está en el calendario las que están embarazadas, las mujeres embarazadas, porque disminuye que claro, hace que esos chicos que cuando son muy chiquitos es muy probable que tengan infecciones respiratorias, como la bronquiolitis, que es bastante grave. Sí. Y muy frecuente en niños. Muy frecuente también. Y produce mucha internación. Y el sistema de salud se puede colapsar, ¿no? Porque en la época de mucha circulación de este virus se producen un montón de internaciones, y algunos son graves y pueden dejar secuelas. Bueno, está esta vacuna, que hoy en día se puede utilizar en adultos. Obviamente la tienen que comprar porque no está en el calendario, pero ya va a estar. Sí está la que es para adultos mayores. En el calendario es así. Bueno, para adultos mayores tenemos la vacuna contra el neumococo, que es el microorganismo que produce una neumonía que quizás la de mayor gravedad, porque es una neumonía aguda que puede traer muchas complicaciones. Bueno, para evitar las complicaciones, es decir, que este bichito pase a la sangre, tenemos la vacuna de Prevenar 20, que es la última que salió, que es una sola dosis y dura toda la vida. Ah, dura toda la vida. Toda la vida. ¿Y se da a partir de los...? A partir de los 65 años, y también en los chicos, una sola dosis. ¿Chicos a partir de qué edad es la vacuna? Por ejemplo, antes de los 2 años. Ajá, bien, ya se la pueden dar. Sí. Y por supuesto, las vacunas de la triple, que viene tétano, pertusis, sarampión, también está indicado para los pacientes, por ejemplo, EPOC, con enfermedades crónicas, la vacuna del herpes zóster. Esa es una recomendación nueva. Y por supuesto, no hay que olvidarse de las antivirales como la gripe, personal de salud, también extremos de la vida, que es, digamos, la gripe puede producir neumonía secundariamente por una digamos, sería una infección mixta, ¿no? Baja las defensas y ahí entra una bacteria a crecer, ¿no? Eso te quería preguntar.
¿La neumonía es una complicación o es un virus? ¿Yo me puedo contagiar de neumonía o me contagio de una gripe que desencadena en una neumonía? Claro, exacto. Digamos, los virus en la primera etapa, digamos, se pueden contagiar, se contagian, de hecho, a través del aire, de las secreciones, el contacto Lo humano. aprendimos con el COVID. Exactamente, tal cual. Hay más o menos contagiosos. La importancia del lavado de manos también. Tal cual, tal cual. Además del barbijo, la protección. Y el barbijo, que ya, bueno, la población se relajó, le resulta incómodo, pero yo diría que no estaría de más usarlo, sobre todo cuando uno está en situaciones por ahí puntuales. Tiene, como hacen los orientales, ¿no? Que salen con el barbijo porque tienen síntomas de alguna infección. Sí, o entraste al subte y está colapsado de gente. Está colapsado de gente, tal cual. O entras a un hospital, un sanatorio. Sí, tal cual, sí. Y aparte que las defensas bajan, ¿no? Entonces uno se puede contagiar mucho más fácil, o sea, enfermar mucho más fácil. Y la infección bacteriana, que es la más común, la neumonía bacteriana, que es producida obviamente por una bacteria, la más común es el neumococo, pero hay otros, esa no se contagia, porque en general nosotros tenemos la bacteria, por ejemplo, en la garganta, como comensal, y a través de microaspiraciones que se pueden producir durante la noche, estos bichitos entran al pulmón. Si la persona está bien, inmunológicamente se destruye. Las defensas la pueden destruir y no crece. Ahora, si la cantidad de microorganismos que entra al pulmón es excesiva y las defensas no la pueden controlar, ya sea porque es mucha la cantidad o esas defensas están un poquito bajas, ahí se inicia la neumonía. Si la neumonía puede ser bacteriana, hay neumonías virales y también mixtas, o sea, virales que se complican con una bacteriana. Por eso se dice, ¿cómo vas a tratar con antibióticos una neumonía, una gripe? Bueno, pero si esa gripe se complicó en una neumonía, hay que tratarla con antibióticos. ¿Se debilita el sistema inmune? Sí. Ante una gripe posiblemente, y eso hace que desencadenen una neumonía. Tal cual. El sistema inmune se debilita. Porque está luchando contra el virus. Tal cual. Y al son entrar recursos, estas bacterias, claro, son recursos que usa el organismo para pelear y digamos que se comporta como un oportunista. Nosotros a la noche cuando dormimos, en general se generan microaspiraciones, es decir, las secreciones pueden pasar a la vía aérea. Siempre hay moco, o hay un poquito de moco. La misma comida que genera claro, en la boca. Sí, hay personas que, bueno, ya tienen reflujo gastroesofágico y se pueden aspirar más fácil, pero normalmente la glotis, o sea, las cuerdas vocales se cierran para proteger. Pero a veces el mecanismo falla y, bueno, cae a la vía aérea. Y si llega al alvéolo, o sea, el pulmón, puede pasar que se controle o desarrollar una neumonía. Dos cosas se me ocurren ante esto que me decís. ¿La higiene bucal puede llegar a repercutir en esto? Y después, bueno, en cuanto al fortalecimiento del sistema inmune, también lo que es la actividad, la alimentación. Tal cual, sí. Por ejemplo, nosotros, un paciente que tiene una dentadura en muy mal estado, por ejemplo, nosotros decimos que tiene una flora que se llama anaerobia, pues sí, son los microorganismos que producen el mal olor, ¿no? Si ese paciente se aspira, porque en general son pacientes que toman mucho, es decir, alcohólicos o etilistas, como decimos nosotros, entonces tiene riesgo de vómito y aspirarse de noche. Esa flora ya es una flora que particularmente está constituida por anaerobios, que va a ser otro tipo de neumonía, que son neumonías que producen abscesos en el pulmón. Más difícil de tratar porque
El tratamiento antibiótico puede durar de 20 días a un mes. Sí, la dentadura tiene que estar en buen estado porque el inóculo que uno va a recibir de bacteria va a ser menor, obviamente. Sí, eso es así. ¿Cómo repercute, te preguntaba, hoy la alimentación y el ejercicio en el fortalecimiento del sistema inmune para evitar este tipo de complicaciones y enfermedades? Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que baja las defensas? Por ejemplo, nosotros liberamos lo que se llama el cortisol, ¿no? El cortisol se libera normalmente por las glándulas suprarrenales para hacer frente al estrés. Cuando uno vive una situación de mucho estrés, si hay el cortisol está muy elevado, bajan los cierto tipo de glóbulos blancos, ¿no? Eso hace que, bueno, el sistema inmune esté con déficit, ¿no? Cuando se produce mucho, digamos, situaciones que se puede producir un aumento de cortisol, bueno, cuando un paciente se va a someter a una cirugía, es normal para protegerse contra ese trauma, pero a veces una persona está estresada y ese cortisol elevado en forma crónica hace estragos. Es como tomar corticoides de forma prolongada, es decir, el organismo se va a inmunosuprimir. ¿Y cómo hacemos para evitar eso? Bueno, fundamental, actividad física. La persona tiene que tener básicamente 2 o 3 conductas, ¿no? Actividad física, socialización y deporte, buena alimentación. Buena alimentación, hoy se habla de, por ejemplo, dietas antiinflamatorias. Si se puede, digamos, reducir lo que sea azúcar, harinas procesadas, y lo que se dijo siempre, bueno, la dieta, se habla de dieta mediterránea, es decir, variado, verduras, pescados, legumbres, cereales, es decir, es una dieta antioxidante. Antioxidante que sirve para hacer frente a todo esto, ¿no? Pero fundamental la actividad física, o sea, se gana vida practicando actividad física de forma regular. Sí. Por último, Sergio, ¿cuáles serían los eventuales síntomas a tener en cuenta si la posibilidad de estar enfrentando una neumonía o una complicación, una infección de este tipo respiratoria? Sí, bueno, los síntomas, las personas... Más que nada, perdón, teniendo en cuenta que a lo mejor puede afectar a los extremos de la vida, estamos hablando de personas chicas o muy adultas. Sí. Una persona, en general, los síntomas en general, ¿no? Pero puede ser que alguno falte en algunas personas, son floridos. Una gripe puede dar tos, fiebre, decaimiento. En el caso de la neumonía pasa lo mismo, puede haber tos, fiebre, decaimiento, pero en general el decaimiento es mucho más importante, ¿no? La persona ya siente que algo distinto está pasando, que no es el decaimiento de una gripe, sino es mucho más. Puede haber tos con flemas amarillas, fiebre, es decir, más de 38, 38,5 o mucho más. Dolor torácico, hay que prestar atención porque a veces pueden estar cursando lo que llaman una pleuresía, es decir, una neumonía con derrame. Algunos pacientes pueden expectorar lo que nosotros llamamos un esputo herrumbroso, es decir, mezclado con sangre, que da un color así característico. Y lo que tienen que prestar atención es, por supuesto, consultar enseguida si les falta el aire. La falta de aire es un síntoma de gravedad. Consultar rápido. En general, con una placa y síntomas y laboratorio donde vamos a encontrar glóbulos blancos elevados,
marcadores de inflamatorios elevados, la placa va a ser patológica. Pero puede pasar que un paciente esté deshidratado, entonces la placa es normal hasta que se hidrata y después aparece la consolidación que decimos nosotros, el bloque neumónico. A veces tenemos que recurrir, ante la duda, a una tomografía. Ahí sí, si tiene una neumonía va a salir, porque la calidad de la imagen es muy superior, ¿no? Pero en general el médico, sobre todo el médico clínico de la guardia, está entrenado para, ante los síntomas, la auscultación de ciertos ruidos que son característicos, y una placa, que en general se le pide a todos, se le mide la oxigenación, todo eso te da un pantallazo, ¿no? de lo que vamos a encontrar. ¿Algo más, Sergio, que quieras agregar? No, solamente me acuerdo de lo que nombré sobre todo para los chicos que no saben. Yo charlé con muchos adolescentes y realmente ellos creen que la utilización de vapeadores es inofensiva. Alertar que es igual o quizás más dañino que el cigarrillo. Que igual, ya es muy dañino. Que ya es muy dañino, igual que la marihuana. Es decir, eso también hay todo un mito alrededor de sí, dice la marihuana, bueno, te puede producir adicción, pero no te afecta a los pulmones. ¿Tiene quizás menos químicos que el tabaco? Sí. El tema es que la marihuana también puede producir cáncer de pulmón y produce, en general, hay muchos pacientes que se les hace tomografías, que consumen marihuana regularmente, y lo que se observa son bullas, es decir, son como globitos. Es un enfisema pero más grande, es decir, se rompen los tabiques y se producen globitos donde ya ahí la sangre no llega. Entonces, con el tiempo obviamente se van a empezar a agitar. Entonces, hay que recalcar que marihuana es también dañina, y vapeadores y son dañinos, y que, bueno, hay que evitar este tipo de cosas, hay que informarse bien. Que son las que más debilitan el pulmón. Exactamente. Son las más frecuentes. Exactamente. Que hay el tratamiento de la adicción no es, como sabemos, no es tan efectivo, porque si no, no habría tantos adictos, ¿no? Ese es otro capítulo para hablar un día sobre el tabaco y la prevención exacto. O los tratamientos. Tal cual, pero para el paciente que quiere intentar, hay tratamientos para terapias para abandonar el hábito. Ya hay aplicaciones que sirven como una especie de compañero, de ayuda, y bueno, van saliendo cosas nuevas. El tema de la adicción es otro capítulo, es multidisciplinario, es muy difícil, pero bueno, hay pacientes que con todo este tratamiento hay una tasa de éxito importante, es decir, que no, éxito quiere decir que, por ejemplo, un paciente deje y no recaiga por lo menos durante un año. El porcentaje de personas afectadas por neumonía que son fumadores, me imagino que debe ser más alto, ¿no? Que el, de no fumadores. Sí. Están en más riesgo, sí. O de complicaciones también. Sí, porque, por ejemplo, el paciente que tiene un EPOC, el sistema de defensa, de limpieza, ya está bloqueado. Entonces, es como que es una barredora que no está funcionando, entonces obviamente que ese paciente no se puede defender tan bien como una persona que tiene sus pulmones normales contra las infecciones, ¿no?